Estamos en el programa Rumbo Geopolítico, que se transmite solo por Buena Radio, exclusivo de Buena Radio, y siempre acompañado de la calidad del conocimiento de nuestro querido amigo William Willamo. ¿Cómo tú estás, William? Feliz año, feliz año, todavía feliz año, no nos habíamos visto. No nos habíamos visto. Vamos a tratar ¿qué tú crees si hacemos un viaje con 3 paradas hoy? Adelante, la primera es Tron. O sea, Tron es un muchacho que ahora él se cree que está en el viejo oeste y entonces quiere cambiarle el nombre al Golfo de México, pero arriba de eso quiere que le devuelvan el canal de Panamá, hacerse de Groenlandia y llevar el pésimo sistema de salud que tiene Estados Unidos a un país que tiene salud universal y no se matan la gente en una escuela como Canadá. O hacerse el centro de atención mundial. Sí. No dejarle en el escenario solamente a Vladimir Putin, Ucrania y otros escenarios que se dan en el mundo. Tú sabes que, aparte de su apetencia imperialista, lógicamente. Escribí un artículo que seguro te llegó y tuvo muy buen feedback, diciendo que Estados Unidos iba a profundizar las contradicciones históricas de una sociedad, para hablarlo en dominicano, chueco. O sea, la sociedad norteamericana es odios ancestrales, sí, rupturas ideológicas, religiosas, de modus vivendi, y eso no se ha resuelto. Son temas no resueltos, pero ahora quien está mandando es Trump, que es un supremacista. Hay que entender que Trump es un supremacista blanco. Yo no sé cómo hay amigos míos que son mulatos y latinos y le van a Trump porque tienen que saber que Trump les desprecia. Y por otro lado decía de que en relaciones internacionales también iba a producir esto. A quien está atacando Trump es a sus aliados. Claro. Porque él va a pactar con Maduro. Sí, es buscando de dónde sacar, porque recuerda que Trump llega en un escenario de una crisis muy profunda en Estados Unidos, que Biden no pudo nivelar, y por eso es el gran déficit comercial que arrastra Estados Unidos, y por eso el crecimiento económico de Estados Unidos está basado sobre la base de préstamo. Tomó prestado una cantidad para subir un punto y tratar de mantener ese dominio y ese mensaje de ser la primera potencia del mundo, pero sobre una base que por más medidas económicas que tomen, se le hace involutivo, lo que lo hace que lo eche hacia atrás. Y el ejemplo de eso son la quiebra constante de grandes cadenas comerciales. Los bancos siguen quebrando. A diario vemos cadenas de supermercados, de pizzería, de restaurantes, de tiendas emblemáticas de Estados Unidos, que las que no quiebran del todo, pues cierran 60, 70 y 80 locales a nivel nacional. Ese contexto en que llega Trump realmente es difícil. Y por eso yo digo que aparte de quizás la medida que pueda tomar, está tratando de llamar la atención y de cobrar un camino perdido, porque él ve que inexorablemente lo conduce a un mundo que ya no será... No, el mundo que él dice que él quiere implantar ya no existe. Ya, sobre todo hay un tema con la competitividad. Efectivamente, ese cambio en el mundo no lo lleva más que al verlo tan cerca, entonces tomar esa medida agresiva de apoderarse, de hacer, y al mismo tiempo un metamensaje a sus socios, o siguen postrados al servicio de Estados Unidos y de su economía, aún eso yendo en detrimento de su propia economía. Son mensajes que manda, pues, hacia ahí conduce
Sí, la situación. yo creo, William, que el mundo tiene Pues, dos alternativas. Dos. O la política del gran garrote, un Trump diciendo o estás conmigo o estás contra mí. exacto. Y la de China, que te dice, comercia conmigo aunque estés en mi contra. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñaban a nosotros en la escuela cuando nos enseñaban con esa enseñanza socialista? Del buen vecino, que era una política también de Estados Unidos. Pero al final Estados Unidos ha sido un país que se convirtió en imperio, invadiendo países, asesinando presidentes, tumbando gobiernos, creando inestabilidad, poniendo a estar en contradicción unos con los otros y a tener, como decía Henry Kissinger, Pinochet es un HP, pero es nuestro HP. Sí. Para no decir la palabra que es inadecuada aquí en radio y televisión. Entonces a mí me parece que el mundo, para mí hay dos grandes diferencias y son esas. La forma en que China y Rusia, básicamente que son los impulsores de una forma de comerciar y de intercambiar, de convivir en el mundo, que es a través de la cooperación, del comercio justo. No importa quién tú seas, a esta gente no le interesa si tú eres un dictador, no le interesa. No le interesa si tú eres comunista, si eres capitalista, si eres feudal, no le interesa. Sus intereses. Pero Estados Unidos quiere la dominación a través de crear los Maidán, aunque hayan fallado ahora en Georgia. Y me dicen que en Croacia hoy surgió el presidente de Croacia, tampoco quiere problema con Rusia. Entonces, yo pienso que hay una resistencia a ese ímpetu imperial, sí, promovido por la OTAN, y ahí está la clave de todo. Uno de los temas es ese, y el otro que yo veo muy importante, es como el cliché del libre comercio y de la famosa libertad de expresión, libertad de comercio, todo eso se cayó cuando crea la guerra en Rusia, porque lo primero que hacen en Europa es prohibir las cadenas rusas diciendo que era propaganda. Tenemos que recordar que la caída de la Unión Soviética fue también gracias a una radio que se llamaba Radio Europa Internacional, que era injerencista y transmitía en ruso. Entonces, ahora sale Amazon, pero entonces como competencia de Amazon sale Temu y sale Chain. Exacto. Y empiezan a hacer con las reglas de juego del libre comercio, empiezan a explotar el libre comercio. Y ni hablar de las redes sociales. En las redes sociales llega TikTok. Y que es precisamente lo que ellos no comparten. Es claro, porque el libre comercio que profesaban hoy en día. Claro, pero tú o es libre comercio basado en la competitividad y las oportunidades, o no es libre comercio. Entonces, los clichés de que yo te llevo a la libertad se acabaron, porque sí, claro. Por donde quiera que ellos han pasado, por Siria, por Libia, por Irak, por Afganistán, por todos los lugares han dejado desolación. Pero que hay una frase que yo acuño, lo digo mucho, el mundo ha despertado y el mundo sigue despertando. Porque eso que tú señalabas ahorita, la política del buen vecino, claro, a Rusia le estaba dando resultados. Claro. Hasta tal punto que el intercambio comercial con Europa era muy grande. Y eso fue lo que Estados Unidos, al llevarle la guerra a Rusia a Ucrania, quiso impedir. Claro. Pero ¿qué fenómeno estamos viendo? También tú señalabas hace un momento algo, de que muchos países están tomando cierta distancia en medio de esa geopolítica que están viendo tan compleja, pero también el camino hacia dónde se dirige el mundo. A un mundo multipolar, un mundo diferente. Entonces, esos países poco a poco van a ir adoptando. Van cambiando. No, que van a ir adoptando lo que era la posición, tú recuerdas, de los países no alineados. De los países no alineados. Los países no alineados era queriendo decir en la Guerra Fría, no queremos entrar en conflicto ni con uno ni el otro. Ni con uno ni con otro. Sino tener una buena relación y trabajar por nuestro desarrollo.
Pero eso no caía bien en Estados Unidos, porque lo que caía bien para ellos era mantener el mundo pisado bajo su feo. ¿Cuán difícil es mantener un bajo su discurso? dominio. Entonces, ¿Cuán difícil es mantener un obviamente, discurso que el expansionista no era Rusia? Rusia era el expansionista. Europa, prepárense que por ahí viene pero Putin. ahora, Pero ahora es Estados Unidos quien quiere apoderarse medio mundo. pero el miedo lo están promoviendo con otro lobo feroz, es a China. Sí, pero Promueven a China, que China tiene una potencia imperialista, pero ¿cuántas bases militares tiene China en el mundo? ¿Cuántas tiene en Estados Unidos? Y como decía aquella famosa pregunta que le hicieron a Alan Schure, el alemán, en los últimos 40 años, ¿a cuántos países ha invadido China? No, que ¿a cuántos países? No, que y patinó. Entonces, como no supo, él le dijo a ninguno. ahora, ¿qué Y veo en yo? ese periodo Estados Unidos ha invadido 13 países, buscando que, porque yo me hacía una pregunta esta mañana cuando escuchaba la noticia del día, y yo decía, pero si Estados Unidos siempre va a liberar países de un dictador, invade países para liberarlo del terrorismo, invade países para supuestamente liberarlo del narcotráfico, invade países supuestamente para quitar un dictador e implantar la democracia. Entonces, ¿qué tenemos en Canadá que lo quieren? ¿Hay una dictadura en Canadá? ¿Es Canadá Mira, esa un conclusión no la había país sacado. comunista? ¿Existe una dictadura en Canadá? No, pero aparte de Entonces, eso, el entonces irrespeto que ahí está mostrando a todo el se mundo es. evidencia que lo que hay es una apetencia imperialista de medida, lo que busca tapar su propia gotera con un país que no tiene esos inconvenientes que ellos tienen, como Canadá. Tienen Que tiene un control nivel de de armas, tiene estabilidad, salud universal, efectivamente, sí. tiene. Entonces, ese modelo, que no es el norteamericano, obviamente ellos quieren absorberlo, porque realmente si absorben a Canadá como un nuevo estado de Estados Unidos, pues hace a Estados Unidos más fuerte. Y con ello buscan entonces vender al mundo y a sus aliados de que ahora somos más fuertes, olvídate de China, olvídate de aquel, y tiene que venir a nosotros. Y por eso también el empobrecimiento forzado de Europa para tenerlo ahí. Claro, claro. Europa, lo que pasa que ahora, y aquí vamos a tener muchos programas para hablar de este tema, Trump no quiere pagar más la OTAN. Y entonces va a querer que los países europeos que ya están en quiebra suban hasta 5% el PIB para defensa. Bueno, ¿defensa de quién? Porque ahora de pronto Rusia, con quien único se ha metido con Ucrania, pero Estados Unidos está por el otro lado metiéndose, invadiendo Dinamarca, entonces ¿se van a defender de quién? Del amigo que está con ellos en la OTAN. Son temas muy difíciles. Pero es que ese solo hecho que tú señalas, en el contexto actual, se le hace difícil a Europa ya salir. Europa necesariamente tendrá que reorientar su posición Tendrán y tiempo. volver a negociar con Rusia y hacerse comercialmente un camino más corto y más asequible de los hidrocarburos básicamente que mueven la industria alemana. Porque hay una cosa, es que con el nivel de endeudamiento que tiene Europa y la crisis actual, es que se le hace difícil crecer, porque es claro, las variables económicas que conllevan a ese crecimiento económico, está la inversión. ¿Qué tienen para invertir? Está el aumento de la productividad. Entonces, ¿cómo lo hacen con unos hidrocarburos, específicamente gas y petróleo más caros? Que ahí viene el problema de Groenlandia. ¿Cómo lo hacen si la población no tiene el poder adquisitivo que tenía antes y ya incluso el nivel de vida ha ido bajando? Y son parte de los factores que evidencian el crecimiento económico de un país, el consumo de la población,
la distribución del ingreso per cápita, si crece o no. Yo Esa no variable. Entonces, creo que Europa... ¿por qué? Porque eso es, ¿por qué quieren Groenlandia? Precisamente perteneciendo a Dinamarca, es un protectorado, pero ellos lo ven como nos veía Europa antes después en el proceso de colonización, porque Groenlandia es un país No, eso, es un en el proceso de protectorado, colonización era un pedazo de hielo, pero ahora se sabe que debajo del hielo hay un montón de que cosas. pertenece a Dinamarca, pero que el 83% de esa población es indígena. Sí. Y apenas el 17 Esquimales. son daneses, el 17 Esquimales. que vienen, pero ¿qué pasa? Y uno diría, pero si la mayor parte de la población Son está vikingos. cubierta de hielo, tiene grandes bosques, pero, es que hay tierra rara. Es que hay tierra rara. Es que hay gas. Claro. Es que hay petróleo. Entonces, No, yo no sé. Incluso, oye esta otra parte, incluso, no tanto es, como tú dices ahorita, no le importa ni un caramba eso. No tanto es una posesión geopolítica, un posicionamiento geopolítico, porque Groenlandia lo divide de Rusia, de Europa. No, y le da una cercanía, no es eso. No, son los recursos naturales que tienen. Son los recursos. Y hasta allá es que van ellos. Yo veo con mucho... Y además los líderes estos europeos son tan disímiles, porque, por ejemplo, ahora la Meloni se está posicionando con Trump, pero no le gusta a Putin. Pero entonces Orbán es amigo de Trump, es lo que le llaman ahora la derecha no globalista. Sí. Es amigo de Trump, pero necesita a Putin. Entonces, Sí. ahí van a haber movimientos que nos van a sacar. Y para pasar inmediatamente a otro tema, ¿tú sabías que la Unión Europea le pidió a Edmundo las pruebas de las De las actas. de las actas? Y como Edmundo no las tiene, No, sí, es claro. no lo declararon presidente. Le llamaron candidato electo, pero nunca presidente. Porque no hay un efecto demostrativo donde él sustente lo que dice. Es lo mismo que cuando Juan Guaidó, la misma. Pero qué papelazo, William, ha hecho. El mismo panorama. ¿Qué Pero te papelazo? lo venden como que... ¿Tú te acuerdas? María Corina, yo vi, María Corina tenía otro plan de esto que se llamaba La Salida, junto con Leopoldo López. La salida, las guarimbas aquellas. La misma personaje, ¿eh? Pero ahora ha hecho un ridículo. Pero que si uno yo creo que de esta no se levanta, ¿no? Si uno observa el panorama venezolano y cómo los medios manipulan la información, porque uno pudiera decir, pero es un caso similar al de Estados Unidos en las elecciones anteriores a las que se dieron ahora, porque Trump exigía que le presentaran las actas y nunca reconoció al gobierno de Biden. Y nunca reconoció al gobierno de Biden. Lo reconoció y eso desembocó en el asalto al Capitolio. Sin embargo, ningún otro país le exigió a Biden que le enseñaran las actas de Trump. Nunca. Esa es la diferencia entre la actitud servil y la calla, efectivamente, de nosotros, los países del sur, para con el norte. El norte, incluyendo Europa, que creen que todavía estamos con plumitas en la cabeza y en los panties o en los calzoncillos, quieren que nosotros, los países del sur, les enseñemos a ellos, desnudos, cosas que son competencia de nosotros. Son competencia de nosotros, pero cuando ellos tienen problemas, nadie les exige. Claro. ¿Quién observa internacionalmente las elecciones de los Estados Unidos? Así como ellos reconocieron a Juan Guaidó y ahora como presidente, pero y eso que tú señalas, entonces siguiendo esas observaciones, ese análisis que tú haces ahí, podíamos haber declarado presidente a Trump. No, ¿quién puede declarar gobernador de un estado a otro que le hayan hecho trampa? Y decir, reconocemos a tal gobernador porque el otro... Y ya. Pero ¿quién lo hace? No, seguido
le llaman a ellos injerencia y amenazan. Y Pero te ellos amenazan sí de entonces una se vez. inmiscuyen como la policía del mundo, la ¿Tú política de crees que todos ya los países del Venezuela? mundo. Bueno, yo hice un video donde yo decía game over. O sea, ya se acabó, cada quien para su casa. Sí, incluso recientemente ellos convocaron, es una cosa increíble, convocaron a una concentración y no van más de 10.000 personas, pero debieron ir 2 o 3 millones, como yo digo. Si ganaron las elecciones, debieron ir 2 o 3 millones, porque ganaron. Entonces, Pues ¿dónde está la fue un fuerza? fracaso. O sea, Algo tremendo. Bueno, que la gente se cansó esto, pero sí llama poderosamente la atención, porque si lo proclaman ganador, debe tener un apoyo popular decidido, mayoritario, claro. mayoritario y decidido, pero cada vez que convocan, le pasó como a Álvaro Uribe ahí en Colombia, que fue a la frontera a un estado y programaron una concentración Ahora, eso para, fue sí, ahora. Una provocación ahora en atacar Cúcuta. a Venezuela y no fueron más de 200 No, personas. que dicen que hasta le tiraron huevo al pobre Uribe. No, más de 200 personas no fueron. Entonces, estos son los que se Están dicen acabados, están acabados. demócratas y los salvadores Están de acabados. países. Pero otra cosa, comete la osadía Álvaro Uribe Vélez de pedir una intervención. Una intervención militar. ¿Pero de dónde? Una intervención militar en Venezuela, pero Sí, porque ellos están... no como si se estuviera cometiendo un genocidio y una cosa del otro mundo, como entonces Israel ha asesinado más de 60.000 personas, está ocupando Gaza en una invasión actual, está invadiendo Siria y robando terreno. Oye, ¿por qué entonces no llaman a la ONU ¿Tú crees que a sí? que mande los cacos ¿Tú crees azules? que Siria se calienta otra Ahí, vez? ¿eh? ¿Que Siria se calienta otra vez? Pero es que los problemas de Siria no han terminado. En Siria solo hubo la salida de Bashar al-Assad del gobierno de Siria, pero esos grupos beligerantes, porque Estados Unidos financió al ISIS y a otro grupo Sí, Estados terrorista de Unidos la está zona, detrás de eso. pero Turquía también financió otro grupo. Entonces, Turquía financió otro grupo porque quiere enfrentar a los kurdos que están en el norte de Siria. No, y me Pero, dicen... pero al mismo tiempo, enfrentar a Israel, porque ellos tenían información de que Claro, Israel claro. iba a aprovechar la salida de Bashar al-Assad de Siria para Se robarse espera hasta la más mayor cantidad se de espera terreno hasta más que posible. Israel y Turquía entren en guerra Que se en algún robe la momento. mayor cantidad de terreno posible. Entonces, el Dogan ahí no está de acuerdo, porque también los israelíes tienen una relación soterrada con los kurdos. Y esa guerra permanente de Turquía con la región kurda, que han sufrido muchísimo, no se le ha querido reconocer territorialmente ni como país, a pesar de la gran dimensión de terreno Sí, que son que un ocupan pueblo... 2 veces más grande que la República Dominicana. Sin embargo, no se les reconoce. Y ellos tratando de evitar ese resurgimiento del poder kurdo, entonces van a enfrentar a Israel. Pero ya hay intercambio de palabras que son muy Muy profundas. fuerte, sí. Pero Israel, en su apetencia imperial y apoyado por Estados Unidos, a quien quiere arrastrar a la guerra es a Irán. Pero Irán le dio una muestra en estos días de poderío. Le dijo, mañana le publicaremos un video, y le enseñó en un jeep de estos militares recorriendo un túnel con cientos de misiles o miles Que por cierto, de misiles hipersónicos que lo tienen bajo tierra. Su metamensaje: no queremos la guerra, pero no tememos tampoco. que por cierto, fíjate No tenemos cómo temor. nos han cambiado tanto. Ustedes sabían que los Reyes Magos eran persas. Qué difícil está eso, ¿eh? Sí. Los Reyes Magos, que veneramos y seguimos y hasta le dedicamos un día en nuestro cristianismo, eran persas.
de una tendencia que seguían por los por astros. eso los israelíes no creen en Jesucristo ni en nada, porque incluso ellos en su documento de identidad ahora ponen que son judíos. Ajá. Y entonces el cristianismo, el judaísmo, el sionismo, no, o sea, esa mezcla, pero entonces necesariamente todos los habitantes de origen israelíes tienen que ser judíos. No necesariamente, no es así. Y eso, todo eso lo está llevando no solamente a profundizar los problemas internos y las contradicciones en Israel, sino también a que sus vecinos lo vean a ellos. Entonces, con esa apetencia de medida de dominación, que va más allá de, como uno pensaba, de Palestina. No, Ellos no, quieren tener no, todo no, Palestina, no, no. pero se han encontrado con un problema que ha sido un muro de contención. Y es que los palestinos no se van de Gaza. Bueno, sigan matando, pero no nos van a echar de nuestra tierra. Entonces, o exterminan a 3 millones de personas ahí, como han estado haciendo durante décadas, o tendrán que convivir con ellos. Y esa es la realidad. Por eso ahora ellos lo que hacen es, aprovechando la coyuntura del conflicto en Siria, tratan de expandir su territorio hacia adentro de Siria. Incluso algunos altos oficiales hablan de llegar hasta Damasco. Y ahí entonces que sale Turquía al frente y dice, no, hasta Damasco no. Pero, ¿qué tú crees que va a hacer Trump en esa área? Va a apoyar a Israel, ¿verdad? Estados Unidos siempre ha apoyado y va a apoyar a Israel. Y Va a Trump, defender a Trump no cualquier a Trump no le gusta Erdogan. toda esa matanza que han hecho los israelíes en Gaza y en muchísimos países. Estados Unidos lo va a seguir apoyando. Ahora, Fue Trump quien permitió sí, que se anexara las no, alturas del Golán. y le alimentó llevando la embajada de Estados Claro, Unidos claro, a Jerusalén. a Jerusalén, algo que se creía hasta hace poco una zona neutral por la peregrinación. Pero realmente eso le va a generar serio conflicto. Mira, ¿y qué van a hacer con los hutíes? Porque esos descalzados le están dando problemas a los hutíes. Muy difícil. El problema es que por más bombardeo que hagan contra los hutíes, ellos se envalentonan más. Se envalentonan más. Entonces, Es que ellos creen de que cuando mueren en una guerra, van a un paraíso lleno de vírgenes. es que los hutíes, por eso se llaman Ansalará, los hijos de Dios. Es que los hutíes son, o han demostrado ser, que tienen mucho parentesco con los afganos. Okay. Afganistán, que ha sido invadido muchísimas veces. Hasta hace poco tuvieron unas escaramuzas con Pakistán en la frontera. Sí, ahí puede haber guerra. Y ese pueblo hutí ha demostrado eso porque la gente no veía ni esos son los hijos de los Pashtun. Pero Arabia Saudita tenía como 3 años bombardeando a Yemen y no pudo con ellos. Bombardeando a Yemen como 3 años. Y un buen día los yemenitas le dijeron, te voy a explotar tres campos de petróleo y le bombardearon. Mandaban 20 y 30 aviones. Sí, lo sorprendieron con una flotilla de dron que inicialmente los saudíes pensaron que era de Irán. Arabia Saudita inicialmente no lo acusó directamente, pero al final son iraníes. Decían que sospechaban de que los drones habían salido de Irán y fueron los hutíes. Y ahí fue que ellos entonces dijeron, pero no pueden llegar hasta acá. Vamos a minorar. Sin embargo, pero uno de los problemas es que aparte de la valentía de los hutíes y de ese pueblo valeroso de Yemen, es que ellos han sorprendido. Con misiles hipersónicos y con drones que cada día se modernizan más. Entonces, por eso se da que en 2 ocasiones han tenido que alejar los portaaviones varados ahí, hermano. Han tenido que sacarlos, pero corriendo,
Porque le han llegado A mí me cerca. da gracia porque hay gente que dice, le pusieron precio a la cabeza de Maduro y ahora va a ir fulano. Miren, yo me imagino que a esta hora el ejército venezolano tiene un ejército de tiradrones. Incluso posiblemente estén fabricando drones en Venezuela. Eso es muy posible, pero Pero es muy posible el día pasado llegaron a formalizar los acuerdos de Irán con de Venezuela. Irán con Venezuela Y ellos para ahí fabricar tienen drones. instructores de drones, Claro. instructores de drones. Entonces, Y por ellos ejemplo, Corea ahora se destapó, no están, solo buena están, en los están intercontinentales, sino fabricando drones. están fabricando ejércitos de drones. Y para Sí, eso sí. se requiere una alta tecnología y conocimiento tecnológico, porque cada dron tiene un sistema electrónico de posicionamiento, porque Sí, sí, claro, el dron es claro. un pajarito que no que tú lo tiras como una bala, como No, un y planea, burla los y radares. planea y Ese es el burla problema de y los drones. cambia. Y entonces tú lo estás Sí. viendo como si fuera un celular de esto, como si fuera un Es, droncito de esto. es que es alta tecnología. Los drones son alta Y ahora tecnología. Corea del Norte aparece con toda la tecnología del mundo. Bueno, ha sido una... Ellos acusan, algunos están acusando a Rusia, pero que Pero que a Rusia tiene que pesar de su defenderse. desarrollo, el desarrollo de Rusia no va por ahí, va por los misiles hipersónicos No, y pero el también va por desarrollo ahí. Pero aeroespacial. también va por ahí. También va Sí, por sí, pero ahí. que su fortaleza en el desarrollo Y además, aeroespacial. si tú estás fabricando drones y yo estoy fabricando los aeroespaciales, vamos a hacer una yunta. Tú me ayudas con los drones y yo Efectivamente. te ayudo con los otros coheticos más grandes. Que te toque, yo le tiro un, ¿cómo se llama? Un Oleshnik de eso. Sí, exacto, lo que está pasando con Irán. Claro. Después del uso del dron del Sahel, que ha sido el más efectivo en la guerra de Ucrania, unificaron Unificaron. tecnología, unificaron tecnología, porque para sorpresa del mundo, los famosos drones que usaba Estados Unidos, que cada dron de eso le salía por 5 y 6 millones de dólares, Irán lo fabrica con $20,000, más efectivo. Claro, ellos lo tenían para hacer asesinatos selectivos, más bien, no tanto No, pero está con bien. esa dinámica de ahora, no tanto así, que el mismo dron es un misil. Y hasta Cuba tiene que estar en esto de favor. Los cubanos, óyeme, No, la óyeme, tecnología militar va por ahí en el mundo. no, y Cuba, la gente no sabe, Cuba llegó a tener en el CAME, la comunidad, ¿cómo se llamaba? De mutuo apoyo de los países comunistas. Cada país se dedicaba a un tipo de tecnología específica. Entonces, en Pinar del Río, yo visité, mi mamá es de Pinar del Río, de la provincia de Pinar, había una gran fábrica de microchips. O sea, en Sí, Cuba fabricábamos computadoras. sí, sí, La- muchos las, mini, productos. las mini computadoras que se expandían, que se vendían en los países del CAME. Y Unión Soviética fabricaba entonces las grandes computadoras que competían con las IBM de banda magnética y esto. Lo que te dice, Cuba hace rato está Y ensamblando ahora, televisores. y el temor de la aceptación de Cuba al grupo BRIC todavía más fuerte, porque Es más fuerte ahora ahí. vienen las grandes inversiones, Ahora vienen ahora las viene inversiones, ya el empezaron los desarrollo de esas préstamos, industrias ya tecnológicas empezaron los préstamos. y el temor fundamental, un gran muelle naval ahí facilita, El de Mariel. facilita el flujo de mercancía de A- China, a- básicamente, que sí, todos esos países, China, India, deciden invertir en Cuba. no, ya en Mariel, Adiós. Mariel que queda en el norte, el famoso puerto de Mariel, del Ajá. caso aquel, queda a 20 kilómetros de La Habana. Sí, 20 sí, kilómetros de La sí. Habana y están que hicieron hasta una línea férrea hasta La Habana, especial para el puerto de... Y Exacto. ahí ahora mismo los chinos, yo recuerdo en este viaje que hice, el último no, el anterior a La Habana, los chinos habían montado el astillero más moderno de América ahí, en Sí. Cuba. De eso no se ha hablado, pero está ahí.
Sí, Entonces, quizás son proyectos que se retoman. Y como entonces, el mismo caso de la inversión en Perú, del superpuerto en pero para Perú. cerrar te voy a hacer un chiste. Una vez hicieron un desfile militar y los rusos dijeron, ¿y qué pasó? Porque los rusos se dieron cuenta que los cubanos habían modificado muchas cosas de los tanques T-52. Ah, sí, O sí, sea, sí. en Cuba hay una industria militar de inventiva que uno cree que están durmiendo, que están con Sí, las sí, sí, pepechadas claro. aquellas, pero los cubanos no duermen. William, muchas Ojalá, gracias. tenemos mucho Esto todavía es por un año. delante. Para este año tú sabes que tenemos con el programa hacer intercambio, entrevistas hasta con internacionales, así que La vamos, campanita que se nos sí, quedó. vamos a ver si Jalife, si Diego Rusarín y quién sabe si hasta Lorenzo Ramírez o el general Sí. o el chileno el argentino que vive en España, que es muy bueno, un trigueñito, él es buenísimo. Hay muchos muy buenos influencers que hablan de geopolítica. La geopolítica es la que va a marcar los próximos pasos de la propia supervivencia humana. Este es Buitrago, este es Rumbo Geopolítico, el programa especializado en geopolítica que hacemos con el señor William Willamo, amigo, entrañable, y no olvide suscribirse a Buena Radio y clink clink, darle a la campanita para cuando hagamos un nuevo Perfecto. programa usted se entere de este recorrido por el mundo. Nos Bien. vemos pronto.